hermanito, les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de acá, del estudio evangelístico misionero Fe y Vida Lago Rapel, Chile. Le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Vamos a seguir hablando, hermanito, de la santidad, porque hay muchas palabras. Tenemos muchas armas nosotros. El Señor nos ha regalado muchas armas, mucha palabra, para que nosotros andemos en lo correcto, para que nosotros hagamos el bien, para que nosotros andemos en su estatuto, para que nos aferremos a Él, nos aferremos a su palabra. Que sí podemos, hermano, sí podemos. En obediencia y en temor de Dios podemos entrar a la santidad de Dios. El Señor me ha seguido hablando porque primero le habla el que predica. El Señor me ha hablado a mí mucho porque a todos nos falta santidad. Y yo soy una de las primeras. A todos nos falta santidad. Y el Señor me ha estado hablando de la santidad. Por eso hablo de la santidad, porque Él me lo habló a mí. Y así se esparce la semilla, porque quizás a muchos les falta santidad también, hermanitos míos. Y la palabra no es para condenar ni atacar, solo yo te comparto lo que el Señor me habla a mí. Amén. Vamos a recordar la última palabrita que leímos la semana pasada, que está en Timoteo 1:9. Amén. En el nombre de Jesús, dice así: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos? Amén. Él nos dio la gracia. Él nos da la gracia. Él nos da la gracia para entrar en su santidad. Es todo por Él y para Él. Porque Él quiere que andemos en su estatuto. Él quiere que nos limpiemos de toda maldad. Quiere que nuestros pensamientos cambien, nuestra mirada, nuestra manera de hablar, la manera de escuchar, la manera de actuar. No seamos como antes. No debemos ser como antes. Tenemos que ser mejores que antes. Amén. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Él nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, porque lo de nosotros no sirve para nada. No conforme a lo que nosotros hacíamos, porque Dios tiene una mirada amplia hacia nosotros. Él ve el futuro, Él ve todo, hermano. Él sabe todo de nosotros y sabe dónde podemos llegar con Él. Amén. Él nos llamó con llamamiento santo, no por nuestra obra, sino para los propósitos de Él. No para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para sus propósitos. Amén, hermanito. Vamos a ir a la palabra Filipenses 2:13. Amén, en el nombre de Jesús. La palabra que leímos anterior fue de la semana pasada, que yo la quisimos volver a leer. El Espíritu Santo así lo quiere y así se hace. Amén. Ya, Filipenses 2:13, en el nombre de Jesús. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito, hermano. Ser distinto. Mostrar que somos hijos de Dios. No cualquier charlatán. Porque religioso y evangélico hay muchos que dejan el nombre del Señor mal. Pero hijos de Dios debemos andar como hijos de luz. Amén, hermano. Esto es para los que llevamos más tiempo. Tenemos que andar como hijos de luz. Si ya llevamos varios años en el Evangelio, debemos andar como hijos de luz, no como charlatanes, no dejando el nombre de Dios mal. Entrar en la santidad de nuestro Padre. Entrar en lo que Él quiere para nosotros, en los propósitos del Señor. Ahí es donde debemos entrar. Amén. En el nombre de Jesús. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a parar aquí un poquito. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si por nuestra parte fuera, nosotros jamás oraríamos, jamás buscaríamos a Dios. Porque Él produce el querer como el hacer. Él produce una necesidad en nosotros de buscarle, de querer escucharlo, de querer agradarle. Él produce el querer como el hacer. Que hagamos su voluntad, que entremos en la santidad de Dios, que entremos en su voluntad, en su estatuto. Él produce el querer como el hacer. Porque si Él no quiere, nada se mueve. Ni una hoja se mueve. Él produce todas las cosas en nosotros. Él produce el querer como el hacer. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él quiere que nosotros andemos en sus estatutos. Él quiere que nos guiemos con la palabra. Él quiere que seamos mejores. Él quiere que seamos hijos de luz, que mostremos que somos hijos de Dios. No charlatanes. Amén. Haced todo sin murmuraciones ni contienda. Si hacemos algo, hagámoslo mirándolo a Él, al Padre, no mirando a los demás. No hagamos las cosas por contienda. No hagamos las cosas con murmuraciones. Ay, que yo no quiero hacer esto, yo quería hacer lo otro, que no me gusta esto, no, a mí no me gusta. No, hermanito. Porque lo que no nos gusta, eso vamos a tener que hacer si queremos estar en obediencia con nuestro Padre. Lo que no nos gusta, eso vamos a tener que hacer. Amén. Para que seáis irreprensibles. Correcto. Para que nadie tenga que reprochar nada. Para que no le demos que hablar al otro. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos. Aquí dice bien claro. Hijos de Dios. Hijos de Dios. No charlatanes. Hijos de Dios. No religioso, no evangélico tampoco dice aquí. Dice, hijos de Dios, sin mancha,
en medio de una generación maligna. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso tenemos que buscar más la santidad de Dios, para resplandecer en nuestro pensar, en nuestro vocabulario, en nuestro comportamiento, en la manera de actuar, en todo, hermano. En todo. Debemos ser hijos de luz. Dar el ejemplo. Que es lindo, agradable, hermoso estar con nuestro Padre. Amén. Vamos a Efesios 5, del 1 en adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Sé pues imitadores de Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos olor fragante para Él. No andemos hediondo y podrido a religión, a pecado. Seamos olor fragante para Él, porque todo lo hacemos para Él. Porque ¿a quién le queremos agradarle? A Él. Y agradándole a Él, le agradamos a todos. No podemos decir que no, yo no le quiero agradar al hombre, porque en los hombres vive Cristo. Entonces, primeramente le agradamos a Él y le agradamos a los demás. Amén. En olor fragante, hermano. En olor fragante. En su voluntad. Pero, miren, aquí seguimos leyendo porque les dije del 1 en adelante. En el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No hablemos de cosas mundanas. No hablemos de cosas que a nosotros no nos interesan. Porque ya hablar de eso entre nosotros, en los hijos de Dios, no es tema, hermano. Mejor hablemos de Él. Hablemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de lo que Él quiere para nosotros. Hablemos de las maravillas de Dios. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que no hablemos cosas vanas, que no hablemos cosas del mundo. No hablemos esas cosas, hablemos algo que nos aprovecha nuestra vida. ¿Y qué es eso? Hablar de Cristo, hablar de su palabra. Amén. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, ni pillerías, quiere decir, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. ¿Confirma la palabra? Ni palabra deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia.
porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, voy a explicar un poquito aquí porque a veces hay gente que le cuesta un poquito más entender, nos cuesta un poquito más entender, y hay otros que entienden más rápido. Bueno, bendecidos sean ellos. Pero aquí dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Esto no quiere decir que si ellos se arrepienten, si nos arrepentimos de nuestras maldades, tenemos paso libre. Pero eso es lo que quiere decir el Señor aquí, que nos arrepintamos de nuestras maldades. Que nos arrepintamos. Si tenemos un espíritu idólatra, yo tengo un espíritu idólatra o un espíritu fornicario, tengo que arrepentirme para agradarle a Cristo. No es que un fornicario o un idólatra no vaya a entrar al reino de Dios. Si se arrepiente, claro que sí. Claro que sí. Que eso quede claro. Ah, no es que yo soy pecador, entonces yo no voy a entrar al reino de Dios.